¿Qué tal? Buenas noches, alumnos del colegio o de la institución educativa Corazón de Jesús. El día de hoy nosotros, nuestro grupo, que somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, el segundo ciclo correspondiente en este caso al curso del Derecho de Personas, vamos a brindarles una breve charla con respecto al derecho a la vida. Comenzaremos con una pregunta bastante sencilla, que en este caso yo mismo responderé. ¿Conoces el valor de tu vida? En este caso, orientaremos la respuesta a un ámbito un poco más jurídico, ¿no? Para poder conocer también un poco más acerca de la carrera. La vida o la defensa de la vida es consagrada en los artículos primero y segundo de nuestra Constitución. En el primero no solo se refiere a la vida, sino que estaba ligada a la dignidad humana. Y en el segundo nos habla de la identidad de las personas con integridad moral, mental y física y todo lo que ello trae consigo. Ambos artículos nos hablan del gran valor que le otorga el ordenamiento jurídico a nuestra vida, ya que estos dos artículos se extienden a toda clase de derechos, que de igual forma van ligados a la dignidad humana, como son los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, las libertades de tránsito, de asociación, de reunión, libertad de pensamiento, entre muchos otros. Todo esto llevado a tal punto que es en el artículo primero del Código Civil, o sea, aquel que respecta al derecho de las personas, en el que podemos encontrar una confirmación, si lo llamamos de ese modo, de lo que les vengo diciendo. Porque ese artículo nos dice, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. O sea, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, entendiendo por sujeto de derecho aquel individuo, aquella persona que se le van a otorgar, se le van a dar toda clase de deberes, de derechos, pero deberes y derechos que lo fundamentan en su calidad humana. En otras palabras, y repitiendo, que van ligados a la dignidad humana, ¿no? Ya. Ahora, comprendemos qué es la vida, ¿no? Pero sabemos que para que el Estado defienda o proteja la vida, tiene que haber un derecho de por medio, ¿no? El derecho a la vida es la forma en la que el Estado puede hacer uso de su potestad punitiva y proteger a la vida. Entonces definamos lo que es el derecho a la vida, ¿no? Para poder comprender un poco más. Una primera definición sobre el derecho a la vida, una definición clásica y que de seguro la mayoría conoce, es la que nos dice el derecho a la vida es el derecho a estar vivo o a permanecer con vida. Estar vivo o permanecer con vida, mantenerse vivo, lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Yo en este momento estoy vivo, por lo que se diría que estoy haciendo uso de mi derecho a la vida. De igual forma, ustedes que están al otro lado de la pantalla están vivos, están permaneciéndose con vida y se diría que están haciendo uso de su derecho a la vida. Pero recordemos que lo que se busca es proteger a la vida, ¿no? Y también recordemos que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de individuos, normas que regulan el comportamiento de terceros. Así que si yo digo el derecho es un conjunto de normas o es una norma que regula el comportamiento de terceros y luego veo esta definición, el derecho a la vida es el derecho a estar vivo o a permanecer con vida, nos daremos cuenta que en esta concepción no hay nada que regular, porque no hay ningún comportamiento. Hay un estado fisiológico, que es el estar vivo, pero no hay, no hay ninguna acción, no hay nada que regular. De igual forma, sabemos, o reiterando, el derecho es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de individuos, de terceros. Y acá no hay individuos, hay uno solo, que soy yo con mi estado fisiológico de estar vivo, ¿no? Por ello, que esta definición no podría ser amparada por el Estado. En esta primera definición, la vida no podría ser defendida por el Estado. Lo que sí sucede con la segunda definición que tenemos acá al costado, que es la más exacta, la que más se acerca al derecho a la vida, pero también es un poco más compleja, porque nos dice, el derecho a la vida es la obligación que tienen los otros a no matarte arbitrariamente, ¿no? Como vemos acá en la imagen, es la obligación que tiene con el vecino o cualquier otra persona de no atentar contra tu vida de forma arbitraria, ¿no? Por eso acá tenemos al personaje que le impide hacer eso. De igual forma, es la obligación que tienes tú y cada uno de nosotros a no matar a los demás. Y algo que resalta, y que es bastante curioso de esta definición, es que es irónica, ¿no? Porque a pesar, o perdón, porque define el derecho a la vida sin utilizar la palabra vida, más bien utilizando la palabra, en este caso muerte, no el asesinato. El derecho a la vida es la obligación que tienen los otros a no matarte arbitrariamente. Pero uno puede entender hasta este punto, ¿no?
Ya, o sea, es la obligación que tengo yo de no matar al otro, es la obligación que tiene el otro a no matarme a mí, pero lo que me confunde es la palabra arbitrariamente, ¿no? Lo que sucede es que esta palabra da a entender de que en nuestro Estado hay excepciones, hay maneras legales de extinguir la vida. Otras palabras, formas legales de matar, si se le puede decir de esa forma. Y estas formas legales, obviamente, ya no presuponen una vulneración del derecho a la vida, porque si el derecho a la vida protege la vida, pero desde, desde la actividad del Estado, y el Estado de igual forma ahora está facultando a los individuos de matarse, en este caso legalmente, ya no habría ninguna vulneración al derecho a la vida. Estas excepciones se dan en la pena de muerte, en la legítima defensa, en países donde está la eutanasia y donde se da el aborto también, ¿no? El aborto legal. Ahora, para entender más acerca de estas formas arbitrarias y no arbitrarias de acabar con la vida, le daré paso a mi compañero Randy Rojas, que explicará con más detenimiento ese punto. Eh, Gracias. sí, buenas noches. Me presento, soy Randy Rojas Esquivel y bueno, les planteo una pregunta. ¿Conocen cómo se vulnera el derecho a la vida? El derecho a la vida es un principio que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones. El derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser maltratado. Constituye la prohibición formal de causar intencionalmente la muerte de una persona. Es uno de los significados que tiene este imprescindible derecho. Angustiosamente esto en nuestro país se ha vulnerado. Si algo nos queda claro es que el derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano cuidarlo, respetarlo, es un derecho necesario para poder concretar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales, sentido común. No podemos permitir que este derecho tan valioso y fundamental sea violentado y aún más eh, siendo aún más cuando este no solo protege a las personas de la muerte, sino de toda forma de maltrato, violencia que hagas de su vida indigna, pues, ¿no? Les voy a presentar algunas formas de violentar el derecho a la vida, por favor, compañero. Gracias. Bueno, como primer punto, comencemos con el genocidio. Con el nombre de genocidio se conoce a las acciones que implica el exterminio sistemático de un grupo social, que se produce motivado por una cuestión de raza, política, religión o cualquier otro tipo de pertenencia. Por ejemplo, el genocidio de Abimael Guzmán en los años 80. El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, que se conoce como el PSPSL, era una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado entre el Estado y la sociedad peruana. Dicho grupo, también llamado Grupo Colina, cometió violaciones a los derechos humanos en su lucha contra subversiva, contra la masacre de la Cantuta, por ejemplo, la masacre del Santa, la masacre del Pativilca y la masacre de Barrios Altos. Es un ejemplo claro, pues, ¿no?, de genocidio. El segundo es el aborto, que lo voy a tocar después, porque ese está en otra diapositiva para explayarme más. Bueno, como tercero está la eutanasia. La eutanasia es la acción o omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar sufrimientos físicos y psicológicos. También se habla de eutanasia aplicada a animales, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro también es el de la señora Ana Estrada en el Perú hace poco, que fue el primer caso de eutanasia. La eutanasia es penada en algunos países, en el Perú es penado también, pues, ¿no? Pese que ya hubo un caso de aprobación para que se aplique, pues, ¿no? El cuarto punto es la eugenasia. El término eugenasia hace referencia al buen nacimiento. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eutanasia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados, pues, ¿no? Un ejemplo de ello sería la inyección de un cóctel lítico a una persona para que muera sin sufrimiento, ¿no? También es una vulneración a los derechos humanos si se quiere ver de otra perspectiva es un tema de controversia, pues, ¿no? El quinto es el suicidio. Es el acto quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamentos o estrellar un automóvil a propósito. Claramente se está vulnerando el derecho a la vida por propia voluntad, pues, ¿no? Esto no quita, obviamente, que se vulnere y se atente contra su propia vida. Las causas pueden ser trastorno bipolar,
Pueden ser trastorno del límite de personalidad, depresión, consumo de drogas, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico. Y como una recomendación, chicos, el suicidio es un problema que afecta a muchos jóvenes como ustedes que carecen de atención por problemas familiares, ya sea por tu pareja o por baja autoestima, ya sea también por depresión o cualquier otro tipo de problema. Siempre que tengan alguno de estos problemas, traten de hablarlo, voten todo, porque conversen con un amigo confiable, pues no. No se lo guarden, porque eso hace que te cargues y te estreses emocionalmente por dentro, hasta que puedes llegar a una depresión y esto conlleva a que tomes la peor decisión de tu vida. No hay que ser tan cerrados, hay que pensar abierto, que todo se puede solucionar. Lo único que no se puede solucionar es la muerte. Y como una pregunta que les haría a ustedes es, ¿qué harías si un amigo tuyo se quisiera suicidar? ¿Cómo lo ayudarías? Si alguien me puede responder esa pregunta tan fácil, ¿qué harías si un amigo tuyo se quiere suicidar? ¿Qué harías? Yo quiero responder. Por favor, ¿puedes activar tu cámara? Sí, claro. Te escucho. Ya. Lo que yo haría si es mi amigo sería apoyarlo, no dejarlo solo y motivarlo a que acuda a una línea de prevención contra el suicidio. Además de acompañarlo a que acuda a un especialista ya que es un tema de tratar, ¿no? Eso haría yo. Ya, muchas gracias. Bueno, como otro punto es el homicidio. El homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra, tan simple como eso. En el artículo 106 del Código Penal peruano, en el que mata a otro, dice que el que mata a otro será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Para resumir, es la muerte de una persona causada dolosa o culposamente por otra persona humana, física, imputable, siempre que la muerte de aquella sea el resultado de la conducta realizada por esta. Es un delito que consiste en una acción o omisión mediante el cual se priva de la vida a otra persona, ya sea dolosa o culposa, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con dolosa o culposa? Homicidio doloso es la intención de cometer el hecho, aquel acto que sea cometido por una persona con la intención de hacerlo, es decir, que hay intención de terminar con la vida de otra. Delito culposo quiere decir cuando no hubo ninguna intención de hacer el daño y el resultado fue producto de, por ejemplo, la legítima defensa. Un ejemplo es claro, pues, ¿no? Que nos apunten con un arma en la cabeza, pues yo tenga, y yo, ponte que yo sea policía, yo tengo un arma, obviamente para salvar mi vida voy a tener que matarlo, pues, ¿no? Porque es mi vida contra la de él. Entonces ahí entra a tallar la legítima defensa. Eh, Uno siempre está expuesto a que nos roben, nos asalten. Mi consejo sería que no intenten forzar ninguna situación cuando el sujeto, en este caso el delincuente, porte un arma de fuego porque no sabes cómo el delincuente va a reaccionar. La mayoría te va a meter un balazo, pues, ¿no? Y tu vida, que es lo más importante, va a ser vulnerada. Simplemente piensa que las cosas son solo objetos y que primero está por delante la vida, pues, ¿no? Como séptimo está la guerra, otra manera de vulnerar la vida. Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos. Normalmente se da en los países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Pues, ¿no? Un ejemplo es la Segunda Guerra Mundial de 1939 y que duró hasta 1945. La contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial data de 50 a 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones, imagínense, personas inocentes de las que fue condenada su vida. Pues, ¿no? Y por último, y no menos importante, la pena de muerte. Pues, ¿no? Según los derechos humanos, la pena de muerte constituye un tratamiento inhumano, incluso una forma de tortura, forma más extrema de pena cruel, pues no inhumana, degradante. Y aún se sigue dictando la pena de muerte. Yo considero al menos, por ejemplo, que la violación debería ser castigada y penada, pues no con la pena de muerte. Es mi punto de vista, pero ¿qué pasa? Cuando se castiga a una persona acusada de violación y es inocente, ¿qué pasa? Pues no, ahí está la disyuntiva. Y bueno, mi pregunta va hacia ustedes ahora, ¿no? ¿Qué opinan sobre la pena de muerte? ¿Creen que debería aplicársela en Perú dado que no hay pena de muerte aquí? ¿Y en qué ámbito lo aplicarían, pues, no? No sé si quién me quiere responder eso. ¿Qué opinan sobre la pena de muerte? ¿Creen que debería aplicarse en el Perú o no se debería aplicar? ¿Y en qué ámbito, pues, no? Lo consideran. Si, si quieren responder, por favor. ¿Nadie quiere responder?
Bueno, si no hay, no hay preguntas, no hay respuestas, paso mi otra diapositiva, por favor. Ahora vamos a conocer ¿conoces cuáles son las formas no arbitrarias en el Perú que están penadas por extinguir la vida humana? Una es el aborto, ¿no? La mujer que causa un aborto, les comento, que es consciente o que otro lo practique, será reprimida con la pena de privativa de la libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario. El homicidio, por ejemplo, ¿no? Según el decreto legislativo que incorpora en el Código Penal, que incorpora el delito al sicariato. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico de cualquier otra índole será reprimido con la pena de libertad no menor de 25 años y con la inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36. La eutanasia también, pues, ¿no? Como les comentaba. Pese a que hubo un primer caso en el Perú en este año, el Código Penal 112 especifica que el que por piedad mata a un enfermo incurable que lo solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con la pena de libertad no mayor de 3 años. Y bueno, la pena de muerte, pues, ¿no? Actualmente la Constitución Política del Perú establece que la pena de muerte solo va para los delitos de traición a la patria, casos de guerra, de actos de terrorismo, bueno, está en concordancia porque hay pactos internacionales suscritos, ¿no? Por el Estado peruano. Era aplicada en casos de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín, deserción en tiempos de guerra. Y bueno, la pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979 y ese mismo año la pena de muerte fue abolida, ¿no? Para los delitos comunes. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Dora Valverde y voy a comenzar mi exposición con una pregunta. ¿Conocen cuál es la importancia del derecho a la vida? Bueno, ciertamente el derecho a la vida es uno de los derechos irrenunciables de todo ser humano, siendo este el derecho de mayor magnitud dentro de los personalísimos, ya que reconoce y procura brindar protección a la condición primaria de todo derecho, como es la vida, entendida esta como la fuerza sustancial proveniente de Dios o de la naturaleza que impulsa el obrar del ser humano. El derecho a la vida desde siempre ha sido bastante reconocido y protegido por la legislación de todo orden. En nuestro país, el reconocimiento y protección tiene un rango constitucional y no se puede desconocer por dicha vía el reconocimiento del derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho humano básico porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos. La vida es inherente a la persona humana, de modo que no es posible concebir a esta desprovista de aquel atributo. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos universales reconocido y aceptado en todas las constituciones políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como los instrumentos internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones. Como ejemplo, podemos citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros, que garantizan el derecho a la vida como un derecho fundamental autónomo. El derecho internacional obliga a proteger la vida humana desde la concepción, es decir, tanto antes como después del nacimiento, pues la evolución de la internacionalización de los derechos humanos alcanza mayor fuerza día a día y aceptación a nivel mundial. Es juntamente el derecho internacional uno de los principales promotores de los derechos humanos y de la protección de los individuos. El derecho a la vida constituye un valor supremo, cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el título de dicho derecho. Es necesario precisar que el derecho a la vida resulta ser bastante importante, no solo en el derecho civil, sino también en el derecho constitucional, al igual que otros derechos de la persona humana, porque esta última es el fin de la sociedad
Por lo tanto, en ningún caso puede admitirse en el derecho peruano. La esclavitud ni tampoco la venta de personas ni de sus órganos. Sin embargo, según lo establece la historia en el derecho romano antiguo, existió la esclavitud, la cual ya no existe en el derecho actual y en el derecho peruano. Desde ya hace algunos siglos existió la indicada, lo cual nos preocupa. Por lo tanto, las instituciones jurídicas cambian a través de la historia. El derecho a la vida es el derecho a la existencia física y a acceder a una vida digna. Es uno de los derechos humanos más importantes, pues su goce es requisito indispensable para el disfrute de todos los demás. Todos los seres humanos gozan de este derecho desde el momento mismo de la concepción. El Estado debe asegurar los medios para que el ejercicio del derecho a la vida se dé en condiciones de dignidad. El derecho a la vida es el derecho humano básico porque su reconocimiento posibilita a todos los demás derechos. El derecho a la vida exige que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituirá la privación de la existencia misma de la persona. Es por ello que el derecho a la vida se inicia desde el momento mismo de la concepción, es persona y por lo tanto origina el derecho a nacer, sin que nadie ni ningún obstáculo pueda evitar ese derecho natural e irrevocable que toda madre debe tener. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. La diapositiva, por favor. Bueno, mi nombre es Jensi. Bueno, yo voy a exponer la parte de cómo proteger el derecho a la vida. Y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Para qué tenemos derechos? No sé si alguien podría responderme. Bueno, veo que no. ¿Para qué tenemos derecho? Pues es simple la respuesta. Para que nos proteja y para tener una vida libre y feliz. Sin embargo, hablar de este tema genera problemática. Es en qué momento se origina o se da inicio a la vida humana y cuándo se pone fin a esta. Para el derecho, la vida es un fenómeno biopsicosocial, inseparablemente unido y de carácter dinámico. Asimismo, al ser dinámico, no es posible afirmar la existencia de un punto exacto, de en qué momento empieza la vida. Pero de este modo, el derecho a la vida goza de una naturaleza muy compleja, siendo el fundamento de todos los demás bienes jurídicos, sin el que otros derechos no tendrían existencia alguna. Y también, si bien los límites de la protección al derecho de la vida son muy discutidos, se considera adecuado en la actualidad el criterio de la anidación del óvulo fecundado en el útero como límite mínimo de este derecho. Y por otro lado, se trata el tema de cuándo concluye la vida humana. Se mantiene la protección del derecho a la vida de la persona hasta que concluya con la muerte de la persona. Si bien el concepto de la muerte ha variado a lo largo de los tiempos, actualmente la consideración médica jurídica está orientada por la Ley General de Salud, que considera la ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, adoptando un sistema dual, ya que también admite como muerte el cese irreversible de la actividad cardiorrespiratoria. Tenemos en el artículo 2, inciso número 1 de la Constitución Política de Perú, que nos habla de ello también, declara que toda persona tiene derecho a la vida. Y al nivel global la protección se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo número 3. Y a nivel regional en la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto de San José, artículo número 4 y el primer párrafo. También el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y lo encontramos en el artículo número 6. Y a nivel global
Lo encontramos en la Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 2, primer párrafo también. El derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e incuestionable, con independencia de su estatus pre o postnatal. Le doy pase a mi siguiente compañero. La anterior, que José Luis. Ante todo, muy buena noche. Mi nombre es José Luis Santizango. A mí me tocó hablar sobre conoce cuáles son las consecuencias de no proteger el derecho a la vida. Primero debemos conocer que el derecho a la vida no solo es proteger a la persona de la muerte, sino de toda forma de maltrato, violencia, o lo que haga de su vida indigna. Como consecuencia están el atentado contra la vida, el genocidio, que sería el exterminio de grupos por nacionalidad, religión, raza o etnia, el terrorismo, la tortura, el secuestro, la desaparición forzada de personas, la esclavitud y el maltrato y los malos tratos. También debemos conocer que el reconocimiento del derecho a la vida no es suficiente, sino que debe ser completado por la protección de aquellas personas que se ven en peligro de su vida, que deben de huir de países para encontrar un lugar seguro, en tener un futuro más adelante para su familia o para ellos. La persona refugiada tiene como el beneficio de la protección internacional de dos fases más claras: el derecho a un asilo o la protección subsidiaria. También queremos conocer que el derecho del asilo supone el reconocimiento de la condición de refugiados, como conocemos en lo actual, que serían nuestros compatriotas o nuestros que nos han ayudado en el pasado, que serían los venezolanos, que vinieron desde Venezuela, caminando entre la frontera de Colombia, Ecuador, hasta llegar acá, y diferentes partes del mundo, porque temen de su vida, porque pueden ser maltratados injustamente por su actual presidente que están ahí presentes, sino también en otros países, a él o la parte de allá donde el terrorismo es muy fatal. También debemos conocer que es importante conocer, porque nuestra vida es fundamental. Y esos temores, fundados por la preocupación por la discriminación de nuestra raza, religión, política, género, sexo, hemos de conocerlo bien que nuestra vida es fundamental en todo tipo. Si no, uno mismo no se valora, como quieren que uno quiere que se respeten o quieren que los demás le respeten. Conocemos bien el tema para que podamos lograrlo y aprender a respetar otros puntos, que el derecho a la vida es la base fundamental de todos los derechos. Sin eso no podemos tener el derecho a un trabajo, derecho a una vivienda o derecho a la alimentación, un nombre, apellido o diferentes temas. Gracias. Siguiente, por favor. Sí, si puedes compartir por favor ese video, por favor. Claro, un momento, por favor. Ya. A continuación le vamos a compartir un video de lo que es el aborto y vamos a explayarnos, ¿sí?
No se escucha. Comparte el audio. Ahora sí se escucha. Con pantalla completa. Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! Mis manitas, míralas. Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, porque están succionando mi casa. Mami, esperen. Esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No ven que me duele mucho. Mami, ayúdame, mami. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, esa es mi piernita, mami. Me la arrancan. Por favor, diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo. Y ahora sí, comparte pantalla, a ver, para explicar un poco, Junior. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿conoces el aborto? Bueno, les explico.
El aborto, como ustedes han visto en el video, es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero, pues, ¿no? La palabra para ir en teoría, latín abortus, significa privación del nacimiento. El tema del aborto siempre ha sido muy polémico, ¿eh? E involucra una serie de consideraciones de orden ético, moral y legal, así como social, económico, religioso. Existen posturas diferenciadas con respecto al aborto. Algunas radicales y, bueno, eh, otras más moderadas, pues, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia considera que el aborto debe ser visto ante nada como el asesinato de un ser humano, vulneración a la vida, pues, ¿no? Y que el proceso vital debe transcurrir naturalmente según la voluntad de Dios. De modo que no admite bajo ninguna circunstancia, no lo admite bajo ninguna circunstancia, pues, ¿no? Una de las mayores críticas que se hace a esta postura es que ni siquiera se acepta el aborto terapéutico cuando se realiza para salvaguardar la vida de la madre. El aborto terapéutico es cuando hay complicaciones en el embarazo y pues hay un grado de, de que la madre pueda ser afectada y pueda morir mediante ese embarazo, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido, se hace el aborto. Posturas más moderadas esgrimen que el aborto solo ha de admitirse cuando haya graves amenazas a la salud mental y física, tanto para la madre como para el niño, bajo justificación médica y en condiciones higiénicas apropiadas. De modo que en lugar del aborto voluntario, consideran que el embarazo es una responsabilidad individual que no debería interrumpirse a gusto ni sino prevenirse, pues, ¿no? Este es el caso de la mayoría de los países del mundo, ¿no? Que han adoptado una legislación que prohíbe el aborto electivo, para que se acepte el aborto inducivo cuando considera que los riesgos de salud para el feto y la madre son lo suficientemente graves, pues, ¿no? Finalmente, existe una posición que considera que el aborto debe ser de libre elección de la mujer, sea que, sea que obedezca a razones médicas o simplemente a una expresa voluntad individual, pues, ¿no? Defiende la libertad de las mujeres para decidir cuándo y dónde y por qué interrumpir el embarazo. En la mayoría de los países del mundo, el aborto electivo puede constituir un delito y tiene penas de cárcel para quienes la practican. Aquí en el Perú también está penado el aborto. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué opinan sobre el aborto? ¿Creen que debería ser despenalizado en el Perú? O sea, que sea legal para abortar. ¿O creen que debe hacer solo en algunos contextos como en violación o en aborto terapéutico? ¿Cuál es su posición al respecto? Cualquiera me puede decir, por favor. No sé si quieren responder. ¿Alguien? Yosina, a ver, te doy la palabra. Sí, es Justin. Ah, ya, Este, Yosin. bueno, es un tema bastante complicado de conversar con mis compañeros, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes posturas. Pero desde mi posición, creo que en caso se acepte el aborto voluntario, debería ser hasta algún mes determinado. Y también considero que no debería ser gratuito para todas las personas, porque a veces se pueden dar embarazos por irresponsabilidad, pero, por ejemplo, también pienso en las personas pobres y que han sufrido violación. Creo que en esos casos debería ser gratuito. Entonces, no sé, es como una disyuntiva un poco complicado. Sí, efectivamente es una disyuntiva complicada porque para unos está bien, para otros está mal. Y bueno, depende del contexto, pues, ¿no? Obviamente que si a una persona la violan o la vulneran, va a querer abortar porque obviamente no es un embarazo deseado, pues, ¿no? Y pues esto está prohibido, pues, ¿no? Y hace que las mujeres, en muchos casos, acudan a centros eh, clandestinos en los cuales se practica el aborto y pongan en riesgo hasta su vida, pues, ¿no? Es bien, bien importante saber lo que acontece todo esto del aborto porque es penado, es penado. Y si se descubre que tú has aplicado el aborto, eh, bueno, te van a hacer un juicio y bueno, te van a meter a la cárcel, pues, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Yo quisiera hacer una pregunta. Ah, ya, sí, 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 dale.
Quisiera saber cuál es la tasa de muertes por aborto clandestino aquí en el Perú. La tasa de muerte es muy alta porque si tú te das cuenta, la mayoría de mujeres que acuden al aborto clandestino son adolescentes, adolescentes que en la mayoría no saben qué hacer con su vida, pues. Y pues al no tener esa validez, esa legalización, esa despenalización del aborto, no pueden acudir a un centro médico porque no se les permitiría hacer el aborto. Entonces acuden a centros clandestinos, donde muchas veces eh, el grado de gravedad de que tú pongas en riesgo tu vida es muy alto. Y pese a eso lo hacen. La tasa, hoy día estuve viendo una página y la tasa data del 70 al 60%. Es altísimo. Las mujeres, bueno, estamos hablando en contexto de las personas adolescentes, de las mujeres adolescentes, pues, ¿no? Y bueno, la mayoría de esto se enfoca en lo que, en la sierra, pues, ¿no? Donde hay eh, grupos campesinos que, bueno, ahí se suele vulnerar la vida de la mujer porque ustedes saben que bueno, es una costumbre de ellos de que los mayores se metan con personas de 14, 13 años, o sea, y hasta se casan. Y pues a veces de ellos abusan y pues vulneran de ellos y pues acuden a un centro un centro que no está autorizado, pues, ¿no? Y bueno, eso sería mi respuesta. Y bueno, para concluir, mi compañero Fidel va a terminar. Buenas noches con todos compañeros. Le voy a hablar un poco sobre el derecho de la vida, ¿ya? El derecho de la vida se inicia desde la concepción. Acá en el Perú se inicia desde la concepción hasta la muerte. Bueno, como podemos ver también que en Estados Unidos el derecho de la vida inicia desde el nacimiento, no desde la concepción. ¿Por qué? ¿Por qué no inicia desde la concepción, digamos, no? No inicia porque en Estados Unidos está permitido el aborto. Por eso que no inicia desde la concepción. En cambio, acá en el Perú no está permitido. El aborto no está permitido, por eso lo tomamos desde la concepción hasta la muerte. ¿Ya? Y también podemos decir que el derecho de la vida es la parte principal, ¿no? Es la parte principal para una persona, para todas las personas, ¿no? ¿Por qué es la parte principal del derecho de la vida? Porque sin el derecho de la vida no podemos garantizar, no te puedes fundamentar con los demás derechos. Debemos, si es que una persona es asesinada, digamos, si una persona es asesinada, no tiene, no tiene el derecho de vida, y bueno, o sea, no, el que le mató no va preso, no va preso, ¿por qué? Porque la persona que ha sido asesinada no valía el derecho derecho de vida. Acá, digamos que no valga el derecho a la vida, o sea, hace el país va a ser un caos va a ser el país, porque para que uno pueda vivir tranquilo, para que una persona pueda expresarse libremente, para que una persona pueda hablar su idioma, para que una persona no pueda ser insultada, ¿no? Tiene derecho de vida, les avala muchos derechos, ¿ya? Y por eso sin el derecho de vida una persona no es nada, no es nada. Porque digamos que una persona quiere salir a la calle y escuchar su música, alta voz, ya, afuera de la calle, y a otra persona no le gusta, la otra persona de frente agarra y un balazo, digamos, ¿no? Un cuchillazo, lo mata. Y ahí no puede hacer nada. No se puede. Una persona va a salir con temor, va a tener un temor para salir a la calle. ¿Entiendes? Y muchísimas compañeros, quisiera hablarles un poco más, pero el tiempo se nos va y muchísimas gracias por todas las personas que están acá. Y agradecerles mucho, en serio, por habernos escuchado. Y bueno, nos vemos. Concluimos, sí, sí, Luis. Gracias, compañeros, alumnos. Y concluimos que el derecho a la vida sin duda es lo más importante, pues, ¿no? Un favor, si pudieran prender su cámara para que salga en el Zoom durante 2 segundos nada más, por favor, porque se tiene que evidenciar, por favor, solamente 2 minutos, 10 segundos nada más, por favor.
Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias por apoyarnos, por apoyarnos. Gracias. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Chao.